Hermanos, un saludo a la distancia. Espero que estén bien ustedes y su familia. Estamos un día más en esta cuarentena, en este tiempo de resguardo físico y resguardo espiritual también. Cada día que pasa nos extrañamos más y sé que llegará el momento en que volveremos a vernos y será de mucha bendición. Dios les bendiga hasta ahí donde usted se encuentra y hasta donde este mensaje esté llegando. Hace un par de días tuve la oportunidad de poder saludar a los jóvenes de la iglesia en la zona norte, en Choloma. Y hablábamos sobre estos tiempos, hablábamos sobre lo que está ocurriendo y hablábamos sobre algo que quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad y que esto sirva como la introducción para una serie de enseñanzas que estaré compartiendo con ustedes por los próximos 3 días. Hablábamos acerca de discípulos virales. Discípulos y virales son dos palabras que tal vez nunca habíamos unido. Viral hoy es un término muy conocido porque está relacionado con este virus que ataca a la humanidad. Pero viral es algo que en las redes y en el internet hoy se conoce mucho porque es un mensaje, una imagen o un video que se propaga rápidamente por todas las redes y que una vez subido al internet es bien difícil de tener, imposible de borrar. Discípulos por su parte significa aquel que es enseñado, es un aprendiz, es un alumno. La palabra hebrea de discípulo alude a una persona que está en proceso de aprender, que recibe enseñanza o que es adiestrada en una determinada disciplina. Y esto es una palabra muy interesante, creo que muchos conocemos sobre eso. Hemos hablado de discipulados por mucho tiempo en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y hoy hablar de este término es tan necesario, es tan necesario. ¿Por qué pienso yo esto? Porque al ver estos tiempos que estamos viviendo, hemos podido ver que en las iglesias hay muchos asistentes. Hay muchas personas que asisten a la iglesia y a veces nos equivocamos porque las iglesias se miran llenas. Pero esa no es precisamente una buena señal. Muchos llegan a la iglesia obligados. Muchos jóvenes llegan a la iglesia. Les decía yo el día viernes a los jóvenes de Choloma, llegan a la iglesia porque los padres los obligan. Entonces no podemos decir que todos los que asisten a la iglesia están siendo discípulos del Señor. Muchos son miembros. Los miembros son aquellos que pertenecen a la iglesia, llevan mucho tiempo de asistir, sirven incluso en la iglesia, pero a veces no están fundamentados en la palabra de Dios. El discípulo es aquel que se deja enseñar, aquel que se deja instruir, aquel que es guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por aquella persona que Dios ha colocado para que le pastoree, para que le lidere, para que lo instruya, para que sea su maestro. Digo que hoy en día hay pocos discípulos. ¿Y por qué digo esto? Sabe que me he dado cuenta de algo y es que muchos de estos que asisten a la iglesia y son miembros de la iglesia han sucumbido al miedo en este tiempo. No, no dudemos de que hay miedo en muchas personas, en muchos de nosotros. Cuando esto ha comenzado, escuchamos las noticias, tenemos temor, tenemos dudas, tenemos ansiedad.
ese es un proceso normal. Pero cuando me refiero que hay gente que ha sucumbido al miedo es porque hay gente que incluso ha rechazado al Señor Jesús o piensa en dónde está Dios en esto, por qué Dios permite esto. Mateo 8 del 28 al 34 nos habla de cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Y estando en ese lugar dice la escritura que Jesús liberó a unos endemoniados. Pero la gente que no estaba acostumbrada a ver esta situación tuvo miedo. Y eso es normal. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido esta situación. Si alguna vez ha participado en una liberación o visto una liberación. Muchos nos hemos llenado de miedo la primera vez que hemos visto esto. Y no se preocupe si usted lo sintió. Yo también lo sentí. Pero el problema no es sentir miedo. El problema es que la gente que vivía en Gadara tuvieron tanto miedo al ver aquella situación que dice el verso 34 del capítulo 8 de Mateo que le pidieron a Jesús que se fuera de sus tierras. ¿Cuánto puede hacer el miedo en nosotros? Llegar al punto de hacer a un lado a Jesús. Y muchos se les ha olvidado que Jesús es su Rey, de que Jesús es su Señor y de que Él tiene el control de todas las cosas y tienen miedo. Tienen miedo de esta situación, tienen miedo de la enfermedad, porque no se han fundamentado en la palabra y están confiados de que Jesús está con nosotros, de que Jesús está en nosotros, está en nuestra casa, está en nuestra vida, en nuestra familia. Otros en este tiempo se han vuelto en contra de las enseñanzas, como dice Proverbios 3:7, haciéndose sabios en su propia opinión. Y eso a mí me da una prueba de que hay pocos discípulos. Porque el discípulo, a pesar de la crisis y a pesar de la situación que vive, no se aparta de la palabra de Dios. Puedo mencionar muchos casos, muchas situaciones. Muchos hoy en día tienen duda, ¿debo ofrendar? ¿Debo diezmar? Hermano, hermana, si usted es un discípulo y está enseñado, esa es una enseñanza que usted ya debe tener. Si usted tiene esa pregunta, es porque todavía la palabra de Dios no ha sido clara en usted. Y muchos se hacen sabios en su propia opinión, pensando y diciendo, no, las ofrendas y los diezmos deben ser utilizados para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Yo mejor se lo voy a dar al que encuentre en la calle. Esa es una persona que no ha sido enseñada, hermano. El que es enseñado sabe dónde debe ir la ofrenda y el diezmo que debe ir al alfolí. ¿Quiere que le mencione otra situación? Muchos se hacen sabios en su propia opinión. La iglesia ha ayudado no solamente en esta situación, sino cada vez que alguien necesita ayuda. Pero no acostumbramos publicarlo. Pero cuando no se publica, la gente viene y critica y dice, bueno, ¿y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo los pastores? ¿Qué están haciendo los líderes? Y cuando se publica, cuando se presenta, cuando se toman fotografías y videos como evidencia de que estamos ayudando, de que estamos bendiciendo a la familia, de que estamos orando, de que estamos cubriéndoles, sale gente sabia en su propia opinión diciendo, ya lo dice la palabra, lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Y eso es lo que ocurre con aquellos que no son discípulos. Utilizan la palabra de Dios para sus propios fines, para sus propias ideologías, para respaldar sus propios pensamientos y no saben que lo que están haciendo es alejándose de la palabra de Dios y de lo que Dios enseña. Muchos atamos y reprendemos el coronavirus y quizá no nos hemos puesto a pensar
que esto sea algo que Dios envió. Las pestes en la palabra nos enseñan que son juicios de Dios enviados con un propósito. Pero nos hacemos sabios en nuestra propia opinión o nos dejamos llevar por el fanatismo, por la religiosidad. Claro que debemos orar para que esto se termine, pero según el tiempo, la medida y la forma en lo que Dios quiere hacer. Otros por otro lado se enfrían y se conforman. Y espero que no sea el caso de ninguno de los que está escuchando este mensaje. Muchos en este momento se han conformado. Ya no están yendo a la iglesia, ya no están yendo al grupo en crecimiento, ya no se están congregando, ya no están sirviendo, y en lugar de que eso les incomode y les haga falta, se sienten tranquilos, se sienten relajados. Y eso demuestra que no es un discípulo. Si a usted le hace falta estar en el templo congregado, es porque usted tiene hambre y sed de la palabra. Si usted espera el mensaje, el devocional cada día que está enviando la iglesia, es porque usted tiene hambre y sed de la palabra. Pero el propósito, hermano amado, en este tiempo que tiene la iglesia, es tratar de que usted y yo nos convirtamos en discípulos. Me alegra ver personas que están llevando estudios, buscando devocionales, están pendientes de este mensaje, del mensaje que el pastor está enviando cada día para ser instruido, para ser enseñado, para ser fortalecido. Hermanos, este es tiempo para que seamos discípulos, y discípulos virales, discípulos tecnológicos, recibiendo la enseñanza, compartiendo la palabra. Todo en esta vida tiene instrucciones, y la palabra de Dios es nuestra mayor instrucción y nuestro mayor instructivo de vida. La Escritura dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es ahí a donde debemos centrarnos y es ahí donde debemos volver. Todo lo que esté fuera de la Escritura no proviene de Dios. Toda profecía que no se centre en la Escritura no proviene de Dios. Todo mensaje, todo milagro, toda señal que no provenga y no se base en la Sagrada Escritura no proviene de Dios. Porque Dios no se contradice. El apóstol Pedro dice, tenemos la mejor palabra profética, que es la palabra de Dios. Ella respalda todo aquello que hacemos, todo aquello que decimos. Volvamos a la palabra, centrémonos en la palabra. No seamos necios siendo guiados por lo que alguien dice, por lo que alguien publica en las redes. Si está fuera de la palabra de Dios, no lo reciba, no lo acepte. Si es contrario a lo que Dios estableció, hágalo a un lado. Podrá ser muy bonito. El humanismo se viste de ayuda, se viste de sentimientos para podernos llegar a nuestro corazón. Pero solamente la palabra de Dios es la única que es capaz de transformar nuestras vidas y transformar nuestros corazones. Este es el mensaje con el que quiero iniciar esta serie de enseñanzas que estaremos desarrollando en los próximos días. Dice en la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo? Al hombre y a la mujer, a ambos, porque dice en plural, los bendijo Dios. A usted, hermano, a usted, hermana, esta es la palabra de Dios. Les dijo, fructificad y multiplicaos.
Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hermano, no es este un llamado para que aproveche la cuarentena para seguir teniendo hijos. No, tenga cuidado de eso porque si no vamos a multiplicar mucho más las generaciones. Este versículo en este caso quiero utilizarlo porque me llamó mucho la atención. Dios nos dijo al hombre y a la mujer, fructificad. Fructificad es dar fruto, es dar fruto. Y quizás eso en aquel momento no se entendió porque la gente pensó no somos árboles para dar fruto. Pero más adelante dice Jesús mismo que todo árbol bueno da un buen fruto y todo árbol malo da un mal fruto. Y usted y yo somos árboles plantío de Jehová, dice la Escritura. Y debemos dar buenos frutos. Y el mejor fruto que podemos dar es el fruto del Espíritu Santo. En los próximos días estaremos estudiando y estaremos profundizando sobre el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la iglesia no está cerrada. La iglesia es usted y yo en cada una de nuestras casas. Y ahí donde estamos, Dios nos ha plantado para dar fruto. Este es un tiempo, hermano, en que debemos dar fruto. Fruto bueno, fruto del Espíritu Santo. Acompáñeme en esta serie, acompáñeme en los próximos días a que podamos estudiar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Con todo mi amor y cariño para ustedes, sean fructíferos en el nombre de Jesús.